Buenas noches, bienvenidos a Conversando con Humberto. Un placer recibirlos aquí en la sala de casa. Déjenme acotejarme un poco. A ver. Así sí. Ya, listos. Si ustedes me lo permiten, yo voy a tener una breve oración para comenzar. Gracias Dios por la gran bendición de poder iniciar el programa de esta noche, el último de esta semana. Predicamos el domingo, el lunes, el martes y hoy jueves. Muchas gracias por la dirección y la bendición. Ya continuaremos la semana próxima con el tema del libro de Malaquías. Pero en esta noche necesito que me perdones porque yo soy pecador. Necesito que me limpies con la sangre de Jesucristo, que me laves y que me vistas con el manto de su justicia al exponer tu palabra. Y también que bendigas a cada persona que va a ver este programa, ya sea hoy o cuando se encuentre con él. En el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, esta noche vamos a ir trabajando con el capítulo 2 del libro de Malaquías. Capítulo 2, versos del 1 hasta el 9. Este texto no se escribió para personas que no fueran del pueblo. El libro de Malaquías está orientado precisamente a quienes eran la iglesia de Dios en ese entonces. Alrededor del año 450 antes de Cristo era la iglesia de Dios, era el reino de Judá. Y nosotros vamos a mirar un lugar muy especial dentro de la iglesia actual. Y ese lugar tan especial es el púlpito. El púlpito es donde el predicador se pone de pie y desde ahí predica, desde el púlpito. Recuerdo el púlpito de Martín Lutero en la iglesia en el año 1517. Yo habiendo sido monaguillo también vi varios púlpitos. El de la iglesia de Santa Bárbara en la zona colonial. Normas Mar de Villaván, bendiciones, muy bienvenida, presente 7. Eso me recuerda mi clase de escuela sabática, hace años, porque ya nadie dice presente 7. Entonces, y no solamente vamos a hablar del púlpito como mueble, vamos a hablar del púlpito, del ministerio de la palabra. Del ministerio de la palabra. Dice HMS ¿cómo es? Richards, que tengo aquí, en Apacienta mis ovejas, dice que la buena predicación es la que convierte. La buena predicación convierte. Y de eso es que vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar de la responsabilidad que asume toda persona que predica. Toda persona que predica, que se coloca delante del pueblo para decir, esto es lo que dice Dios. Y esa es una situación santa y terrible. Hablar en nombre de Dios, no mis ideas, no mi criterio, no lo que yo pienso, sino lo que Dios dice, lo que está escrito en su palabra. Y vamos a utilizar un capítulo bastante incómodo para que aquel que tiene, hey Ronnie, muy bienvenido hermano mío. Cristóbal Navera, buenas noches. Qué placer tenerte por aquí. Espero que tu brazo esté mejor. Bien, Malaquías capítulo 2 fue predicado por el profeta Malaquías alrededor de 450 antes de Cristo. Y Malaquías le estaba hablando a un pueblo religioso. O sea, Malaquías no le estaba hablando a gente que estaba fuera de la iglesia. Estaba hablando con un pueblo religioso. El templo estaba abierto, los sacerdotes estaban trabajando, se ofrecían sacrificios, había ceremonias, perdón, había religión, había mucha religión. O sea, el problema no estaba, gracias a Dios, estamos orando por ti, Cristóbalina. Estás en mi lista de oración diaria. Entonces el problema no era que había ausencia de culto. El problema en el tiempo de Malaquías, era que el culto había dejado de representar correctamente a Dios. Ese era el problema. Todo se hacía, pero todo lo que se hacía había dejado de representar correctamente a Dios.
Entonces Malaquías dirige principalmente o inicialmente su mensaje no al pueblo que estaba sentado escuchando. Sí, sí, Cristobalina, oramos por ti todos los días. Perdón. Si usted estuviera aquí, preguntara, ¿dónde está el vaso de agua? Déjame ver, si ya tiene agua aquí en un pote de blin blin que ella tiene, así que yo lo voy a utilizar. Pero no, mi garganta no está mal. Entonces, Malaquías 2.1 dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Entonces, vamos a hablar esta noche alrededor de dos temas, dos palabras que están involucradas en el capítulo 2 de Malaquías y que tienen que ver exactamente con el púlpito, con lo que se predica, con lo que se dice, que es gloria y pacto. Bien, ¿para quién o para qué existe el púlpito en una iglesia o en el templo del Antiguo Testamento, en el santuario? Bien, si no oyereis, dice en Malaquías 2.2, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. El púlpito está puesto para dar gloria al nombre de Dios, hablando verdad. Entonces, ahí aparece Malaquías 2.2, el primer problema del sacerdocio era que había dejado de darle a Dios la gloria que correspondía a su nombre. Esto viene de Malaquías capítulo 1. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Eso es importante. Por tanto, cuando llegamos a Malaquías capítulo 2, la crisis del sacerdocio es fundamentalmente una crisis acerca de quién ocupa el centro. Eso es fundamental. ¿Para quién existe el púlpito? ¿O para qué? La primera pregunta es, ¿existe para ser famoso el predicador? Hay muchos predicadores famosos. Muchos predicadores famosos. Son gente que le dan gloria a Dios, como el pastor Bullón, como el pastor Hermes Taveras, como Rondón, el pastor Rondón. Oro por él todos los días. ¿Para qué existe el púlpito? Para entretener a la congregación y que la gente comience a levantar los brazos y se emocionan. Para aumentar seguidores. Hay mucha gente que predica para aumentar seguidores y deja de decir lo que tiene que decir para que los seguidores no se le vayan. Para confirmar siempre lo que la gente ya piensa. Es para eso que funciona. Para defender nuestras preferencias o para revelar el carácter de Dios y darle gloria a su nombre. Yo creo que es para lo último. El púlpito tiene su razón de existir cuando el mensajero pierde su razón, de existir, cuando el mensajero termina siendo más importante que el mensaje que se le asignó. Entonces, el púlpito no es el dueño del mensaje. Malaquías 2.7. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Si me permiten, voy a leerlo. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Todo el que se para en un púlpito, mensajero es de Jehová de los ejércitos. No va a predicar los intereses de X personas. No va a predicar lo que X persona piensa. Es mensajero de Jehová de los ejércitos. Entonces lo que tiene que decir es, tiene que estar necesariamente aliado a la verdad que es en Cristo Jesús. En este tiempo es haciendo ya hermenéutica. Entonces, el sacerdote en ese tiempo y el predicador en este tiempo ocupan la función de mensajero. Y el mensajero no es el dueño del mensaje. Es simple y llanamente el que hace. Entonces el mensajero no puede modificarlo, el mensaje, porque piense que será impopular. Diga su mensaje. Diga su mensaje. Como Elías cuando entró en la presencia de Acab, en la corte de Acab. No puede endurecerlo para provocar miedo, porque no es el interés de Dios provocar miedo. No puede suavizarlo para evitar incomodidad. Eso no funciona. No puede tampoco agregarle sus prejuicios. No puede hacer eso. No puede quitarle aquello que personalmente no le gusta. A mí no me gusta eso, así que yo no lo voy a decir. No, por si usted lo mandaron a decir eso. Su responsabilidad es transmitir con fidelidad el mensaje que se le dio.
Por eso el gran pecado del púlpito no es ser demasiado suave ni ser demasiado duro. El gran pecado del púlpito es ser infiel. Ser infiel. No ser fiel a la verdad, no ser fiel a Jesucristo. Es el gran pecado del púlpito. Infiel a la palabra, infiel al pacto, infiel al carácter de Dios que ha sido llamado a representar. O sea, fuiste llamado a representar a Dios. Entonces hay dos maneras de representar falsamente a Dios. Y voy a detenerme aquí un momento. Porque cuando hablamos de la necesidad de recuperar la autoridad del púlpito, podemos cometer un error, que es predicar duro, sermones duros, fuertes, que metan miedo. Pensamos que esa es la solución. Sermones que metan miedo. Usted está perdido, usted no se va a salvar. Si usted peca una sola vez, ya está borrado para siempre del libro de la vida y no hay oportunidad de salvación para usted. Hay gente que dice eso, que viven predicando eso. Y hay púlpitos que yerran al predicar la gracia con permisividad, gracia barata. Pero también el púlpito, hay púlpitos que han convertido a Dios en un terrorista, en un terror. Y dicen, no importa cómo, y otros dicen, no importa cómo viva, Dios es amor. Haz lo que te dé la gana, que Dios es amor, Dios te va a perdonar. Entonces, esos dos tipos de predicaciones lo que hacen es daño. Porque se van a la derecha o se van a la izquierda, representan falsamente a Dios. Entonces, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Dios es santo, pero también es misericordioso. Dios es justo, pero también es compasivo. Exactamente, Ronnie. En la iglesia donde yo estoy no se le da el púlpito a todo el mundo. Y hay algunos que se le ha dado el púlpito que yo, a mitad de su sermón, yo me paro y le digo, hey, usted terminó ya, gracias. Y lo bajo. O sea, Dios confronta el pecado, pero llama al pecador al arrepentimiento. O sea, Dios juzga, pero también ofrece salvación. O sea, ustedes se dan cuenta que Dios es justo y misericordioso. Compasivo, pero también es firme con el pecado. Por eso el púlpito no tiene derecho a presentar a Dios como permisivo, porque Dios no lo es. Pero tampoco tiene derecho a presentar a Dios como cruel, porque tampoco lo es. Dios no es cruel. Entonces, tan peligroso es el púlpito que hace del pecado una cosa ligera, como el púlpito que hace de Dios un ser aterrador. Ambos han dejado de hablar la verdad con respecto a Dios. Y hay un versículo que a mí me encanta, el versículo 6 de Malaquías 2. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo y acompáñeme. Malaquías 2, versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Está hablando del sacerdote. Está hablando. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Era un tipo íntegro. En paz y en justicia anduvo conmigo. O sea, tenía comunión con Dios. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Produjo transformación. Su predicación produjo transformación en la vida de aquellos que escuchaban. Ese es el poder del púlpito. Entonces, noten que no está diciendo, todo el mundo admiraba sus sermones. El tipo o la señora conducían a Dios, hacia Dios, a las personas que estaban escuchando. No dice, tenía grandes multitudes detrás de él. No dice, era extraordinariamente elocuente. Lo verdadero, lo de peso que está diciendo es, a muchos hizo apartar de la iniquidad. La verdadera predicación. La predicación que representa a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es la predicación que hace que la gente se aparte de la iniquidad, que se aleje del pecado, y hace que la gente le entregue su vida a Dios.
que tenga una visión clara, precisa de quién es Dios y de qué quiere Dios de cada persona. Porque un sermón puede emocionar sin transformar, puede entretener sin convertir a nadie. Eso sucede. Puede producir miedo sin producir arrepentimiento, porque el miedo no es arrepentimiento. Puede producir lágrimas sin producir obediencia. Yo estoy llorando ahora por Jesucristo en la cruz, como murió, y a la media hora sigo con mi vida. Puede producir admiración por el predicador sin producir amor por Cristo. Eso es muy importante. Entonces, la evidencia del poder del púlpito, la evidencia de la fuerza de la verdadera predicación es: a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea, la verdadera predicación hace que la gente se aparte de la iniquidad. El pastor Roberto García dice, se dice más de una vez, que toda la ciudad vino a ver lo que Jesús tenía que decir. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Hay momentos en que el púlpito hace tropezar a la gente. El versículo 8 de Malaquías 2. Versículo 8 de Malaquías 2. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense que en el versículo 6 dice, a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ese es el púlpito bien utilizado. Ese es el púlpito fundamentado en los apóstoles y profetas. La verdad se estaba predicando ahí y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Pero cuando el púlpito se utiliza mal, entonces estamos hablando del versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Y eso es importante. El mismo ministerio que fue diseñado para levantar, para apartar a muchos de la iniquidad, ese mismo ministerio puede ser utilizado para hacer que muchos caigan, que caigan del pacto. Entonces el mismo púlpito que debe conducir hacia Dios puede convertirse en obstáculo para encontrarlo. ¿Y cómo se da esto? Bueno, cuando el mensaje deja de ser fiel, cuando nuestras opiniones sustituyen a la Escritura, ahí se cae. Cuando presentamos nuestros prejuicios como si fueran la voluntad de Dios. Cuando agarramos la teología de la última generación y le decimos a la gente que si tú pecas en este momento, ya estás perdido para siempre. Ya no hay esperanza para ti. Cuando callamos una verdad, porque puede ser incómoda, eso, pero también cuando utilizamos la verdad como un arma para herir a la gente, para atacar específicamente a fulano. Y hay otra cosa que está en el versículo 9 que dice, habéis hecho acepción de personas al aplicar la ley. Cuando alguien rico, amigo nuestro, familiar cercano, peca, evadimos el bulto para no enfrentar la situación. Entonces, muchas veces la verdad depende de quién esté sentado delante del púlpito y lo evadimos para escurrir el bulto y que no le pase nada, o para que la iglesia no tome acciones con la actitud, la conducta de esa persona. La segunda palabra de esta noche es pacto. Y ya son las 9:50. Tengo 20 minutos, me quedan 10 minutos solamente. Malaquías 2:4 dice, para que fuese mi pacto con Leví. Dios hizo un pacto. Toda persona que, o los sacerdotes antes, los pastores ahora, tienen un pacto con Dios. Mi pacto con Él fue de vida y paz. Ese es el pacto de Dios con los pastores. Ese es el pacto de Dios con ellos. Un pacto de vida y paz. El ministerio, el sacerdotal levítico, no era una simple ocupación, como el ministerio ahora tampoco es una simple ocupación. Es una relación de pacto. La que tiene el pastor Roberto García con Dios es una relación de pacto. Un pacto con Dios.
Y entonces eso explica la gravedad. No estoy diciendo que el pastor Roberto García esté incurriendo en nada de eso. Esto explica la gravedad de Malaquías 2:8. Habéis corrompido el pacto de Leví. Eso es una cosa seria. O sea, habían sido los sacerdotes en el tiempo del profeta Malaquías, habían sido infieles a la relación de pacto que tenían con Dios. Por eso el púlpito nunca puede olvidar a quién le pertenece. No puede olvidar a quién le pertenece. Y después del versículo 9, entonces, entramos en algo sumamente interesante. Sumamente interesante, versículo 10. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, finalmente llega el matrimonio. Has sido desleal a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, primero el pacto, y luego pacto con Leví, pacto de los padres, y finalmente el pacto matrimonial. No debemos decir que todos los problemas familiares del pueblo eran consecuencia directa de los sacerdotes. El texto no dice eso. Pero Malaquías sí construye una progresión impresionante, muy impresionante. Cuando se deteriora nuestra relación con Dios, la deslealtad comienza a aparecer también en nuestras relaciones humanas. O sea, si la relación con Dios es fuerte, las relaciones humanas funcionan. Si usted suelta la relación con Dios, entonces es muy posible que las relaciones humanas también se caigan, también terminen. El versículo 17, ¿dónde está el Dios de justicia? Con eso termina Malaquías capítulo 2. El sacerdocio había corrompido el pacto, había hecho tropezar a muchos, había aplicado parcialmente la ley, había deslealtad en el pueblo. Y entonces preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, ¿por qué Dios no interviene? Y Dios responde en el capítulo 3, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. El Dios de justicia venía, pero entonces aparece la pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Ustedes recuerdan Malaquías capítulo 2, mi pacto con Leví? Dios va a limpiar a los hijos de Leví. Entonces la secuencia es extraordinaria. La ley de verdad estuvo en su boca, limpiará a los hijos de Leví, traerán a Jehová ofrenda de justicia. Dios no comienza destruyendo a Leví, como mucha gente quiere que el ministerio pastoral desaparezca. Dios comienza refinando. Y esto nos ayuda a entender correctamente cómo funciona el juicio de Dios. ¿Por qué el refinador pone la plata en fuego? ¿Porque odia la plata? No, Dios no odia la plata. Dios tampoco odiaba al sacerdocio levítico, como tampoco odia al ministerio adventista ahora. La pone en fuego porque Dios valora la plata. Quiere que separar de ella todo lo que no le pertenece, todo lo que es basura, todo lo que es sucio. Entonces el fuego no tiene como propósito destruir al metal precioso. Lo que quiere es afinar, purificar. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, debemos de tener mucho cuidado cuando predicamos acerca del juicio. El juicio bíblico no presenta a un Dios disfrutando del terror del pecador. Dios no quiere eso. Presenta a un Dios santo que confronta el pecado y llama al ser humano al arrepentimiento. Eso es lo que Dios hace. Malaquías misma lo dice después, volveos a mí, Malaquías 3:7, y yo me volveré a vosotros. Isaías 1:18, vengan y estemos a cuenta. Vamos a ponernos de acuerdo. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Y si fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. El juicio denuncia y señala para producir retorno. Entonces, el púlpito fiel no predica para que el que escucha, para que el pecador tenga miedo de Dios. Predica para que el pecador comprenda el peligro de permanecer lejos de Dios y venga arrepentido. Y se entregue a Dios y cambie su vida. Entonces,
Lo primero es refinar el ministerio para que el púlpito venga a ser poderoso en presentar la verdad que es en Cristo Jesús. Por eso el juicio comienza por Leví. El propio mensajero debe permitir que la palabra de Dios lo examine. El que predica arrepentimiento tiene que arrepentirse primero. El que predica santificación necesita ser santificado. El que habla de fidelidad necesita examinar su propia fidelidad. El que predica acerca del juicio también está bajo la autoridad de la palabra que proclama y debe verse a la luz de ella. Por eso la pregunta de esta noche es: ¿qué está haciendo el púlpito con el pueblo? Y también tenemos que preguntar, ¿qué necesita hacer Dios con el púlpito? Purificarlo. Así que es una misión solemne y terrible pararse detrás del púlpito. Hay gente que se para sin ningún tipo de preparación. Problema de él y de Dios. Así que en esta noche el llamado es a dejar que la palabra de Dios nos moldee. No solamente a los pastores, como fue con los sacerdotes antes, sino también a nosotros mismos, que la palabra de Dios nos purifique y nos moldee. Oramos para concluir. Señor, gracias por tu palabra. Trabaja en nosotros, moldéanos, santifícanos. Es en el nombre y por los méritos de Jesucristo que lo pedimos. Amén. Buenas noches, Abimael Holguín. Buenas noches, hermano mío. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos.